Bienvenidos, yo soy el doctor Javier Robaina, médico de planta de la División de Nefrología del Hospital de Clínicas. Vamos a hablar hoy de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo definimos la enfermedad renal crónica y cómo la clasificamos? Yo creo que para los alumnos de medicina, quizás este concepto de definir lo que es la enfermedad renal crónica, clasificarla y estratificarla, es el mayor conocimiento que debe llevarse de esta clase. Muchos de ustedes no van a hacer nefrología, muchos van a ser clínicos, cardiólogos u otras especialidades vinculadas con la medicina interna, y es fundamental que sepan definir y reconocer y ver cómo se debe diagnosticar esta enfermedad crónica. Entonces, la definición, decimos que la enfermedad renal crónica se define por la presencia de alteraciones en la estructura renal. Cuando hay alteraciones de la estructura renal, vamos a hablar de daño renal. IO, es importante este IO, vamos a ver, en la función renal, durante al menos 3 meses y con implicancias para la salud. Es decir, tenemos ahí 4 conceptos. Las alteraciones de la estructura, lo que se llama daño renal, la alteración de la función renal, un periodo de tiempo que tiene que ser al menos 3 meses y con implicancias para la salud. ¿Por qué será este periodo menor a de al menos 3 meses? Porque cuando nosotros vemos una enfermedad renal y de una evolución de menos de 3 meses, generalmente podemos estar en presencia de una injuria renal aguda o de una insuficiencia renal de rápida progresión. Entonces, tomamos los 3 meses para definir que este paciente, luego de 3 meses, sigue con las alteraciones, tanto del daño de la función, entonces podemos hablar que presenta una enfermedad renal crónica. Y con implicancias para la salud, porque puede haber algunas alteraciones anatómicas, morfológicas o funcionales del riñón que no provocan implicancias para la salud, como vamos a ver. Entonces, la clasificación de la enfermedad renal crónica se basa en la causa, en las categorías del filtrado que vamos a analizar ahora y en la presencia de albuminuria. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos de la enfermedad renal crónica? Es importante que ustedes tengan este concepto y sepan definir enfermedad renal crónica con daño, con insuficiencia renal o con daño e insuficiencia renal. Nosotros podemos tener una enfermedad renal crónica con daño sin insuficiencia renal. En general, cuando tenemos insuficiencia renal, ha habido un daño previo. ¿Cuáles son los criterios entonces de enfermedad renal crónica durante por lo menos un tiempo mayor a 6 meses? Marcadores de daño. ¿Cuáles son los marcadores de daño? Bueno, fundamentalmente la presencia de albuminuria en la orina, alteraciones en el sedimento urinario, como puede ser la hematuria, la microhematuria, la presencia de otros elementos formes, como vamos a ver, los cilindros, los leucocitos, alteraciones electrolíticas u otras de origen tubular. Es decir, la enfermedad renal no solamente se limita a la parte glomerular, como podría ser por la albuminuria o por las alteraciones del sedimento, sino también a la parte tubular. Alteraciones de tipo estructurales a nivel histológico, es decir, ustedes ya tienen un paciente que tiene una función renal normal, pero que tiene ya una alteración estructural a nivel histológico, por ejemplo, alguna de las nefropatías en las cuales todavía el paciente no tiene daño renal, no tiene deterioro de la función, pero tiene daño renal. Por ejemplo, alteraciones estructurales en pruebas de imágenes. Por ejemplo, nosotros tenemos un paciente de 30 años con antecedentes de poliquitosis renal en la familia y nosotros detectamos en la presencia de 1 o 2 quistes o en cada riñón o más de 2 quistes por riñón. Entonces podemos pensar que el paciente tiene una enfermedad renal poliquística de origen hereditario y es una prueba de imagen la que nos va a revelar la enfermedad.
porque ese paciente no va a tener en primer momento ni albuminuria, ni hematuria, ni leucocituria, ni alteraciones de la función. La presencia del trasplante renal. El paciente trasplantado, así sea que tiene un filtrado mayor de 60 y no presente, que es raro, proteinuria u otros elementos, ese paciente, por el hecho solamente de haber sido trasplantado, es considerado un paciente renal crónico. El otro concepto es el de filtrado glomerular disminuido. Vamos a hablar de insuficiencia renal cuando el filtrado glomerular está por debajo de 60 mililitros por minuto y vamos a ver las diferentes estratificaciones que hacemos del filtrado. Entonces vamos a ver que los grados de esta enfermedad renal crónica, vamos a ver que se dividen en las siguientes categorías. El grado 1 o estadio 1 son aquellos pacientes con un filtrado mayor o igual a 90 mililitros por minuto, que puede estar normal o elevado, porque hay casos en que el paciente puede estar hiperfiltrando. Por ejemplo, en las primeras etapas de la enfermedad por diabetes. Cuando el grado 2 es cuando el filtrado está entre 60 y 89. Por debajo de 60 empezamos a hablar entonces de insuficiencia renal. Y puede ser en el grado 3, que se divide en 3A o 3B, de acuerdo al filtrado que esté por encima o por debajo de los 45 mililitros por minuto. El grado 4 ya son pacientes que están con un filtrado entre 15 y 29, ya son pacientes que están con un filtrado gravemente disminuido, y el grado 5 son los pacientes que ya están con menos de un filtrado de 15 y se dividen, son los pacientes que ya están en fallo renal o enfermedad renal crónica muy avanzada, o lo que se dice, aunque el término no es muy amigable, enfermedad renal crónica terminal. El grado 5, si bien en la clasificación no presenta una subdivisión, en el grado 5 vamos a incluir aquellos pacientes que ya tienen una enfermedad muy avanzada, pero que aún no han ingresado al tratamiento sustitutivo de la función renal, ya sea diálisis o trasplante, y aquellos que ya están en tratamiento sustitutivo de la función renal. Es decir, en el grado 5 vamos a tener dos categorías de pacientes: aquellos que están todavía sin haber ingresado a diálisis o sin haber realizado un trasplante, y los que ya están en esa situación. En cuanto a las categorías de la albúmina, vamos a ver que hay tres categorías. Cuando el paciente tiene una albuminuria menos de 30, en el cociente que vamos a ver más adelante, albuminuria, creatininuria, decimos que está normal o ligeramente elevada. ¿Por qué? Porque entre 10 y 30 se considera normal, pero en un valor alto. Entre 30 y 300, que es el grado o la categoría A2, es cuando ya está moderadamente elevada. Y en la categoría A3, mayor de 300, generalmente son miligramos gramos o miligramos día, lo vamos a ver, ya se encuentra muy elevada, y ya sea mayor de 300 o ya grados de proteinuria, incluso proteinurias en gránulo nefrótico, ya se consideran como una categoría A3. Vamos a ver esto en una representación gráfica. Repetimos entonces los criterios de enfermedad renal crónica: los marcadores de daño renal y el filtrado renal disminuido. En cuanto a los grados y categorías, nosotros podemos tener entonces, de este lado nosotros vemos claramente los grados de los que estuvimos hablando, que van del normal o elevado al fallo renal. Y de este lado tenemos las distintas categorías: A1, A2, A3, y decimos que cuando está menos de 30 puede estar normal a ligeramente elevada, que es entre 10 y 30, moderadamente elevada entre 30 y 300, o gravemente elevada mayor de 300 miligramos gramo. Y las distintas categorías de riesgo que las expresamos en colores. Entonces, aquel paciente que esté en una categoría grado 1, A1, es decir, va a tener un filtrado normal y va a tener una albuminuria menor de 30. Es decir, es un paciente que está normal o con una ligera alteración del daño renal.
a medida que aumenta la albuminuria, este paciente ya está en un riesgo moderado y, por ejemplo, en las categorías ya de proteinuria importantes, va a estar en una categoría gravemente elevada. Fíjense en que si yo tengo un paciente que tiene un filtrado que está entre 60 y 90, está en un grado moderado, y puedo tener otro que esté entre 45 y 59, es decir, que tiene un grado 3A, pero sin albuminuria o sin proteinuria, y este paciente va a estar en mejores condiciones que el paciente que tiene una albuminuria mayor. Por supuesto que las categorías en rojo son los pacientes que tienen un riesgo muy elevado y tienen una alteración de la función renal ya muy elevada o moderadamente elevada. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es estratificar entonces estas variables. Entonces, el riesgo de complicaciones va a estar dado por el grado del filtrado, el grado de la albuminuria y otros factores de riesgo o comorbilidades. Es importante esto, los factores de riesgo o comorbilidades, porque yo puedo tener un paciente que yo lo catalogo como E2 o G2A1, y ese paciente, si bien está en rangos normales, tanto como para su función como en los marcadores de daño, ese paciente puede tener muchos factores de riesgo: obesidad, diabetes, tabaquismo, y ese paciente no está en las mismas condiciones. Entonces, esto es un poco relativo. Ese paciente va a tener un riesgo, quizá va a ser un riesgo bajo o un riesgo moderado. Pero ese paciente con factores de riesgo no lo podemos decir que no tiene ningún riesgo y que está exento de los mismos. Entonces, cuando nosotros vamos a expresar el diagnóstico en un paciente concreto, acostumbrémonos a definirlo de esta forma. Por ejemplo, si yo les digo que tengo un paciente en estadio G3 o E3A con una categoría de albúmina de A3, es decir, sería un paciente que está en este cuadrante, es decir, es un paciente que tiene un riesgo alto. Entonces yo voy a decir que este paciente es un estadio o un grado 3A con A3. Y ya con eso, y voy a decir además la causa, voy a decir, por ejemplo, que tiene una enfermedad renal diabética. Entonces, yo simplemente con decir el grado, la categoría de la albúmina en la enfermedad, puedo tener una noción del riesgo y la progresión que va a tener ese paciente. ¿Cómo estimamos el filtrado glomerular? Vamos a hablar de filtrado glomerular estimado. Y esta evaluación se va a llevar mediante la determinación de la creatinina sérica y fórmulas que nos van a permitir estimar el filtrado glomerular. Hoy se recomienda estimar el filtrado glomerular por fórmulas y no utilizar tanto el CRIDES de creatinina, porque como sabemos, a veces eso se presta a errores, tiene que estar muy estandarizada el método de la creatinina, bueno, para las fórmulas también, por supuesto, pero a veces la recolección no es lo suficientemente adecuada. El paciente o tiene sonda, o tiene una bolsa colectora, o no juntó exactamente la cantidad de la orina 24 horas porque midió mal los tiempos. Es decir, múltiples posibilidades que hacen que el CLINES no sea muchas veces una expresión real. Entonces, forma práctica también muchas veces en el consultorio, con el valor de una creatinina sérica y una fórmula que la podemos bajar en cualquier aplicación, en la computadora, en el teléfono celular, nosotros estimamos el filtrado glomerular que tiene ese paciente. Las nuevas guías recomiendan el cambio de la ecuación para estimar el filtrado glomerular a la fórmula CKD-EPI del 2009. Y como les decía, se debe contar con un método trazable de medición de creatinina. Hay distintas ecuaciones, ya sea que están corregidas fundamentalmente por el sexo, por la edad y por la raza. Estas fórmulas, por supuesto, ustedes no tienen que hacerlas, entonces bajan una aplicación, que esta puede ser una, el QXMD, a su celular, y ustedes poniendo el sexo del paciente, la raza, la raza y el valor de la creatinina plasmática, eso les da el filtrado glomerular estimado.
Está también la ecuación de MDRD de 4 ítems, que también tiene una fórmula que tiene las mismas componentes, el valor de la creatinina por un factor de corrección, el valor de la edad por otro factor de corrección, el sexo y la etnia. La ecuación CKD-EPI proporciona ventajas adicionales respecto a la anterior, la que usábamos con anterioridad, dado que presenta una mayor exactitud y mejora la capacidad predictiva del filtrado glomerular, sobre todo en aquellos filtrados entre 60 y 90. Es mejor para predecir la mortalidad global y cardiovascular o el riesgo de presentar una enfermedad renal crónica avanzada. Las guías CADIGO del 2012 sugerían las medidas de la cistatina en adultos con filtrados entre 45 y 59, sin otros marcadores de lesión, porque podemos tener un paciente entre 45 y 59 que no tiene un marcador de lesión, que muchas veces ese paciente simplemente tiene una pérdida del filtrado que está adecuada a la edad del mismo, es decir, ustedes saben que después de los 20 años se empieza a perder, de acuerdo a las décadas, 1 mililitro por minuto del filtrado glomerular. Entonces, muchos pacientes que están en edad adulta, 60, 70 años, tienen filtrados por debajo de 60, no tienen marcadores de lesión renal, entonces esos pacientes no tienen una enfermedad renal crónica. El problema de usar la cistatina o el cleaner de cistatina es que es costoso, no es práctico, no lo hacen los laboratorios. De todas maneras, en algunas situaciones, como que vamos a ver en las cuales las fórmulas no son exactas y queremos estimar claramente qué filtrado tiene un paciente entre 45 y 60, hay también una ecuación que es basada en la cistatina. ¿Cómo estimamos el filtrado glomerular? En las fórmulas que estamos dicho, pero estas fórmulas no deben ser usadas en personas menores de 18 años o mayores de 70. Las personas menores de 18 años, generalmente hay otras fórmulas, porque tengan en cuenta que estas fórmulas salen de estudios poblacionales, de características de población, de promedios de edad de esas poblaciones, entonces, de peso de esas poblaciones, porque están corregidas, como les dije, muchas veces por esas variables. Entonces, en menores de 18 años hay que usar otras fórmulas, que es la que usan los pediatras o los médicos de adolescencia, y en mayores de 70 años tampoco son tan fidedignas. Las mujeres embarazadas, por supuesto, no son exactas. Lo mismo en los pacientes con desnutrición o con obesidad marcada, es decir, pacientes con índice de masa corporal menor de 19 o mayor de 35 o igual, tampoco son. Como tienen que ver con la superficie corporal del paciente, en pacientes amputados con amputaciones fundamentalmente de miembros, no una amputación de un dedo, por supuesto, pero sí una amputación de una pierna, una amputación de un brazo, donde hay menor masa muscular, tampoco son correctas porque presentan margen de error. Lo mismo en aquellos pacientes que tienen restricciones hidrosalías graves, en el caso de la cirrosis, la insuficiencia cardíaca congestiva, el hipotiroidismo avanzado. Los pacientes que están inestables hemodinámicamente tampoco sirven, es decir, pacientes que están en terapia, en urea coronaria, no son adecuadas las fórmulas. En general, en esos pacientes para tomar una conducta terapéutica van más allá del valor de la creatinina, tenemos en cuenta otras variables. Y en los pacientes que con estudios potenciales del riñón, claramente a veces no se puede hacer un test de cistatina, entonces lo que hacemos es un clearance de creatinina y aseguramos de que el paciente siga perfectamente bien las indicaciones. Bueno, ¿cuáles son los indicadores de daño renal? Bueno, fundamentalmente, ¿qué es lo que expresa el daño renal en los pacientes? Bueno, la presencia de proteinuria, es decir, la presencia de proteínas en orina aislada, o una relación de proteinuria, creatinuria mayor a 300 miligramos gramo. Puede estar en orina de 24 horas, si la proteinuria está por encima de 150 a 200 miligramos día. Podemos utilizar tiras reactivas, o lo que también podemos ver es, que es lo que hacemos habitualmente cuando hacemos el estudio de las orinas en los sedimentos, es con el estudio de sulfosalicílico, pero ahí se mide en cruces, es semi-cuantitativa.
tengan en cuenta que las tiras reactivas fundamentalmente miden albúmina y no miden proteinurias de tipo tubular. La albuminuria, entonces, la vamos a ver fundamentalmente en orina aislada, y si tenemos una relación de albuminuria, creatininuria mayor a 30 miligramos gramos, ya estamos hablando de albuminuria moderada. En la orina de 24 horas, y la albuminuria también es mayor a 30 miligramos por día, y hay tiras reactivas para albúmina. El sedimento urinario. Bueno, el sedimento urinario es muy importante, ustedes van a tener alguna rotación si es que se permite por esta situación que tenemos de pandemia, pero fundamentalmente ustedes van a buscar la presencia de una microhematuria, la presencia de una leucocituria o la presencia de cilindros. Y dentro de los cilindros, la presencia de cilindros eritrocitarios son muy patognomónicos para definir una hematuria de origen glomerular, o los cilindros leucocitarios que nos pueden estar hablando de patología y daño tubular. Vamos a hablar un momentito de la albuminuria y del cociente de albuminuria, creatininuria. El término microalbuminuria debe ser abandonado, y vamos a hablar entonces de albuminuria, normoalbuminuria, albuminuria moderada o macroalbuminuria, o directamente ya proteinuria. Y lo pueden medir ya sea ajustada por creatinina en miligramos gramos en una orina espontánea, que es lo que nosotros sugerimos. La pueden medir en 24 horas, fundamentalmente, que nosotros no sugerimos esta por el margen de error que tiene estos métodos. Entonces vamos a hablar de albuminuria moderada cuando está en 30 y 300, y severa cuando es mayor de 300. Y vamos a recomendar siempre la medición en orina espontánea, en la primera orina de la mañana. Vamos a instruir al paciente de que no haya hecho ejercicio físico por lo menos durante las 48 o 72 horas previas, que no haya tenido actividad sexual, que no esté con una infección urinaria o con flujo. A las mujeres les decimos que por favor se coloquen un tampón vaginal. Y este valor de la albuminuria vamos a ver que no es suficiente con un solo valor. Entonces, este cociente albuminuria-creatinura es un marcador bastante más sensible que la proteinuria en el contexto de enfermedades renales secundarias a diabetes, por ejemplo, hipertensión, o a cualquier enfermedad glomerular, que son las causas más frecuentes de enfermedad renal crónica en el adulto. Por lejos, la diabetes y la hipertensión son las causas más frecuentes. ¿Qué factores pueden afectar la excreción urinaria de albúmina? Bueno, van a aumentar la excreción urinaria de albúmina la presencia de una insuficiencia cardíaca congestiva, el exceso de ingestión de proteínas, el ejercicio, la fiebre, la presencia de hematuria, una hipertensión no controlada, una diabetes no controlada, una infección del tracto urinario o una contaminación del flujo vaginal, entre otras cosas. ¿Y qué van a disminuir la albuminuria? Bueno, la desnutrición, por supuesto, o los pacientes que están recibiendo tratamientos con IECA o ARA. Ustedes saben que estos tratamientos disminuyen la presión de filtración a nivel del glomérulo, disminuye la presión intraglomerular, con lo cual es el tratamiento que vamos a usar, uno de los tratamientos que vamos a usar en los pacientes que tienen albuminuria. Entonces, a veces en estos pacientes que presentan albuminuria y están recibiendo esto nos permite saber si estamos teniendo éxito, si la albuminuria disminuyó con el tratamiento de IECA-ARA, o algunos pacientes en los cuales no muestran el valor normal, pero están recibiendo estos medicamentos. Entonces, eso nos falsearía el resultado. Si no tomaran estos medicamentos, probablemente tendrían una albuminuria más alta. De todas maneras, no sacamos el tratamiento para hacer el estudio. O los AINE. Los AINE también disminuyen la presencia de AINE, que muchas veces los pacientes los toman y no lo tenemos en cuenta porque no nos lo refieren, pueden disminuir la presencia de la albuminuria. La albuminuria, como les decía, debe ser positiva en por lo menos de 2 a 3 muestras por métodos cuantitativos en un periodo de 3 a 6 meses. Porque, como les decía, hay muchos factores que tanto la aumentan como la disminuyen. Si nosotros no instruimos bien al paciente y no las tuvimos en cuenta, pueden darnos falsos positivos. Entonces, es importante hacer por lo menos
2 a 3 muestras y con la presencia de 2 positivas ya podemos pensar que el paciente tiene algún grado de albuminuria y o de daño a nivel renal. En el caso de pacientes con enfermedad renal crónica ya diagnosticada o proteinuria significativa, no tiene sentido que ustedes le pidan un cociente albuminuria, creatininuria, porque estos pacientes van a estar por encima de los 300, quizás tengan 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos. En esos casos lo que se hace es el cociente proteínas creatinina en orina, por tratarse de una determinación más económica que hacer una proteinuria de 24 horas, y porque a medida que se incrementa la proteinuria, especialmente en la proteinuria nefrótico, este cociente ya es menos sensible. De todas maneras, quiero como concepto, si bien ustedes van a ver que los trabajos fundamentalmente utilizan el cociente proteínas creatinina en los pacientes, cuando ustedes tienen que hacer un seguimiento, un control de un paciente con una nefropatía proteinúrica, siempre hacemos la orina de 24 horas para ver exactamente la medición. Instruimos muy bien al paciente y además también eso nos permite ver la adherencia que el paciente tiene a la dieta hiposódica, porque juntamente con la medición de proteínas medimos el sodio urinario. También en pacientes con enfermedad, sospecha de enfermedad intersticial y nefrotoxicidad, por ejemplo, por antirretrovirales, en ambos casos la proteinuria está constituida fundamentalmente por proteínas de bajo peso molecular que son diferentes a la albúmina, por lo cual el cociente albúmina-creatinina no nos serviría porque son proteínas de tipo tubular, que sí las podemos medir con el cociente proteínas, que abarca todas las proteínas, creatinina. Bueno, no me voy a explayar en el análisis del sedimento de orina, no sé si tienen alguna clase de eso, pero realmente para nosotros es de fundamental importancia. Nosotros le damos muchísima importancia al análisis de la orina hecha por un nefrólogo, instruimos a los residentes y educamos en la realización del sedimento. Nosotros podemos ver elementos formes como las células, los cilindros, los cristales en cantidades significativas. Y eso nos puede estar indicando la enfermedad glomerular, si tiene una enfermedad intersticial o vascular, si el paciente tiene algo agudo o crónico, si requiere evaluación por un nefrólogo, si requiere la realización de una biopsia renal. Exagerando muchas veces, nosotros decimos que el sedimento es la biopsia líquida, porque nosotros con el sedimento, si lo correlacionamos muy bien con los síntomas y los signos y síntomas clínicos, podemos predecir o de alguna manera acercarnos a la patología que presenta el paciente. Bueno, ante el compromiso renal, entonces lo que primero tenemos que hacer es que no estemos en presencia de una lesión renal aguda y que no sea una patología tratable. No vamos a esperar 3 meses para decir este paciente que tiene un compromiso renal, que nosotros no sabemos si es un crónico o no, que lo recibimos por primera vez o que no ha tenido controles anteriores. Tenemos que pensar que no tenga una lesión renal aguda. Por ejemplo, una obstrucción urinaria, entonces le vamos a pedir una ecografía para ver que esté bien, que no tenga una vasculitis, un síndrome nefrótico o una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y le vamos a pedir orina de 24 horas, o cociente proteinuria creatinina, o un sedimento de orina, o los ANCA, o la serología, es decir, todo aquello que nos haga excluir de que este paciente no está teniendo una lesión renal aguda, ya sea una injuria renal aguda o una patología de rápida progresión. Entonces, una vez que nosotros descartamos esto, lo agudo o lo rápidamente progresivo, que requiere de nosotros una intervención urgente o lo más rápida posible, si estamos en presencia de un paciente estable, que simplemente nosotros hemos visto esto, vamos a repetir las pruebas en al menos 2 o 3 veces por trimestre, y una vez que excluimos la lesión aguda, vamos a confirmar la cronicidad. Si nosotros sospechamos una enfermedad renal aguda, por supuesto que lo vamos a repetir los estudios a los días, a los pocos días, a las pocas horas, a las semanas. Nunca vamos a esperar a 3 meses. Tenemos que prestar atención especial a los síntomas clínicos, a las patologías previas, a las enfermedades sistémicas, a los fármacos que el paciente puede haber recibido, fármacos nefrotóxicos, a los antecedentes renales que tiene el paciente, porque hay enfermedades hereditarias.
Una vez que tuvimos en cuenta eso y decimos estamos en presencia de un paciente crónico, hemos diagnosticado y vamos a clasificar entonces el estadio clínico de la enfermedad con lo que les dije en el primer tiempo, con las categorías de la albúmina y los grados de filtrado glomerular. ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad renal crónica? Este es un estudio viejo, es un análisis un sistemático, un ensayo en el cual nos permite ver en población mayor de 20 años que la prevalencia total de la enfermedad renal crónica va del 11 al 17, al 10, al 9,9. Ahora les voy a mostrar los datos de la Argentina. Y en el estadio 3, ya sea en estadio 3A o 3B, es decir, pacientes que están en insuficiencia renal crónica con algún grado de daño renal, son la mayoría de los pacientes. Hay menos pacientes en los primeros grados que no tienen daño renal, que tienen daño renal pero no tienen deterioro de la función renal, y en las últimas etapas, por supuesto, esto va disminuyendo. Tengan en cuenta siempre que en las últimas etapas de la enfermedad, los pacientes que ya están en etapas avanzadas, son aquellos pacientes que han sobrevivido a la enfermedad cardiovascular, porque la complicación más clara de la enfermedad renal crónica es la mortalidad cardiovascular y muchos pacientes mueren antes de ingresar en un tratamiento sustitutivo de la función renal. Este es otro estudio, que es un estudio, una revisión sistemática y un metaanálisis, pero que ya tiene también un par de años, del 2016, en los cuales veíamos más o menos lo mismo. En la prevalencia global de los 5 estadios estaba en el 13%, y cuando tomábamos solamente los estadios de insuficiencia renal estaba en el 10,6%. Y esto varía de alguna manera en distintas regiones, razas y lugares. ¿Cuál es la prevalencia en Argentina? Bueno, de acuerdo a la encuesta nacional de nutrición de salud, esta encuesta se realizó en el año 2018, se publicó recientemente. Nosotros en Argentina hay una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12,7%. Vamos a ver que entonces 1 de cada 8 pacientes tiene algún grado de enfermedad renal crónica en Argentina. Por supuesto que los que tienen un filtrado menor de 60, que están en insuficiencia renal de leve a grave, es un 9,5%, pero acuérdense de aquellos pacientes que tienen filtrados normales, pero tienen un cociente albuminuria creatinina mayor de 30, que está en un 3,3%. En total, la prevalencia entonces estaría cercana al 13%. Si tenemos una población adulta de más o menos de 32 millones, se estima que habrá unos 4 millones de argentinos con enfermedad renal crónica, es decir, 1 de cada 8 tendría enfermedad renal crónica. Según las distintas etapas en la Argentina, como les decía, en la etapa 3, 3A, que son pacientes que todavía tienen una buena función renal, estaría casi un 7%. Y a medida que vamos bajando las etapas, sería un porcentaje menor. Bueno, esto no me voy a detener, pero es claramente en la población de América Latina y el Caribe, habría 62 millones de pacientes renales. Bueno, entonces, la prevalencia de la enfermedad renal crónica en Argentina es alta, estimándose en un 12,7% de la población, en concordancia con las encuestas realizadas en otros países. Los grupos con mayor prevalencia son las personas con hipertensión, diabetes y adultos mayores. Y las mujeres muestran una tendencia a tener mayor prevalencia. Esto de los pacientes que en la última encuesta, en el último registro del INCUCAI, al año 2018, ¿cuántos son los pacientes que están en diálisis? La tasa de prevalencia es de casi 30.000 pacientes, y los pacientes que fueron trasplantados en el año 2018 habían sido unos 10.000, que estaban trasplantados eran unos 10.038. La prevalencia por grupos de edad, bueno, claramente, nosotros vamos a ver, vamos a ver que tanto en hombres como mujeres aumenta a medida que pasan los años. En cuanto a distintos grupos de edad,
vamos a ver que la mayor prevalencia de la enfermedad renal crónica se ve, por supuesto, tanto en los distintos registros de distintos años, siempre está en los mayores de 65 años, seguido por los pacientes entre 45 y 64, y por supuesto se ve mucho menos en los pacientes menores a 40 años. En cuanto a las principales etiologías, ¿cuál es la prevalencia? Claramente la enfermedad renal diabética o la nefropatía diabética es el primer grupo, casi un 33% de los pacientes que están en diálisis son pacientes que tienen una enfermedad renal diabética. Después están las causas desconocidas, que no se sabe exactamente cuál fue el motivo de ingreso a diálisis. Le sigue la nefroangiosclerosis. Después estaría la glomerulonefritis en un cuarto lugar, la poliquistosis en un quinto, la uropatía obstructiva en un sexto, y después ya vendrían las nefritis intersticiales o algunas nefropatías exclusivas como la nefropatía lúpica. En cuanto a la incidencia, es decir, aquella cantidad de pacientes que ingresan por año, en el año 2018 fue de 7.108 y fueron trasplantados en el año 2018 1.498 pacientes. En cuanto a grupos de edad, es exactamente similar a lo que vimos en la prevalencia. Lo mismo en la incidencia por grupo de edad, son los pacientes incidentes que entran en tratamiento sustitutivo, son fundamentalmente los mayores de 65 años y más. La incidencia también en los pacientes que ingresan es la nefropatía diabética, la primera causa, seguida de la nefroangiosclerosis, después desconocida, exactamente igual. Quiere decir que tengan en cuenta que la diabetes y la hipertensión arterial son las primeras causas de ingreso, es decir, las que tienen mayor incidencia y las que son las más prevalentes en los pacientes que están en tratamiento sustitutivo. Esto tiene que ver en cuanto a la edad, Esta es la nefropatía diabética, ustedes ven que tiene una mayor incidencia entre los 40 y los 65, 70 años, que realmente aumente. Después de estos años empiezan fundamentalmente otro tipo de patologías en el adulto, en la nefrosclerosis, o incluso algunas patologías de rápida progresión, como se ven en la vasculitis en los pacientes adultos, La desconocida, que sigue más o menos la misma curva, están las glomerulonefritis y la poliquistosis. En cuanto a los trasplantes renales en la población general, esto es al año 2018, con donante vivo habían sido 371, con donante cadavérico 1097 y en total habían sido 1468. ¿Cuáles serían los factores de riesgo de susceptibilidad de iniciadores o de progresión? Bueno, la edad avanzada, la historia familiar, la enfermedad renal crónica, la presencia de una masa renal disminuida, el bajo peso al nacer, la raza negra y otras minorías, la hipertensión arterial, la diabetes, la obesidad, el bajo nivel socioeconómico y el bajo nivel educativo. En cuanto a factores iniciadores, pueden ser enfermedades autoinmunes, infecciones sistémicas, infecciones urinarias, la litiasis renal, las obstrucciones de vías urinarias bajas, la presencia de fármacos nefrotóxicos, entre ellos fundamentalmente los AINES. ¿Y cuáles serían los factores de progresión a los que nosotros tenemos que tenerle mucho control para evitar la progresión o enlentecer esta progresión? Es la proteinuria, que sea en forma persistente, la hipertensión mal controlada, la diabetes mal controlada, el hábito del tabaquismo, las alteraciones del perfil lipídico, la anemia, la enfermedad cardiovascular que va a estar asociada y la obesidad. ¿En qué pacientes se recomienda que nosotros busquemos la enfermedad renal crónica? Yo le dije que era muy sencillo buscar la enfermedad renal crónica. Con un dosaje de albuminuria o de proteinuria y una creatinina con un filtrado estimado por fórmula, ustedes ya prácticamente pueden definir el paciente que tiene una enfermedad renal crónica. Pero esto, costo-beneficio, ¿se lo harían a toda la población? No, por supuesto que no. Van a elegir aquellos sectores de la población para rastrear en esta enfermedad con una relación costo-beneficio adecuada. Entonces vamos a verlo en mayores de 20, en los de 60 años, en los pacientes que tienen diabetes, en los hipertensos, en los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular establecida, en los pacientes que presentaron una injuria renal aguda o una enfermedad renal, o estos pacientes a lo largo de años pueden repetir estos episodios y esas son las causas que los condujeron a esta enfermedad renal crónica. Por supuesto, en los pacientes obesos, con perfiles lipídicos o síndromes metabólicos
muy alterados, los pacientes con tabaquismo. También los pacientes que consumen habitualmente antiinflamatorios del tipo AINES serían pacientes en los cuales ustedes deberían rastrear o pesquisar esta enfermedad. En la posición crónica metales pesados, antecedentes de patologías obstructivas urológicas, pacientes con antecedentes de enfermedad renal, pacientes con infecciones crónicas, enfermedades autoinmunes, neoplasias asociadas a esta enfermedad, la presencia de proteinuria, hematuria, cuando hemos descartado las causas urológicas. Bueno, esto es un concepto importante, que las enfermedades renales se dan en un contexto signado por la desigualdad, el envejecimiento de la población, el aumento de enfermedades crónicas y la ausencia de datos epidemiológicos y por la ausencia de coordinación en políticas sanitarias. Este es un modelo conceptual en el cual vemos cómo es una enfermedad progresiva y a medida que progresa de lo normal a la falla renal, con la consecuencia de la muerte, empezamos a tener complicaciones. Y este mismo deterioro ya de la falla renal son los que generan estas gran cantidad de complicaciones que se van acumulando a lo largo de la enfermedad, que son los que causan la muerte del paciente, fundamentalmente la enfermedad cardiovascular. Cuando hablamos de progresión, la progresión y la evolución de la enfermedad es variable entre los sujetos que la padecen. Entonces tenemos que evaluar simultánea y sistemáticamente el filtrado glomerular y la albuminuria o eventualmente la proteinuria. Y tanto la reducción del filtrado como el grado de albuminuria van a condicionar el pronóstico, ejerciendo además un efecto sinérgico. ¿Cómo definimos la progresión en la enfermedad renal crónica? Por un descenso sostenido del filtrado de 5 mililitros por minuto al año o por el cambio de categoría, siempre que éste se acompañe de una pérdida del filtrado mayor a 5 mililitros por minuto. Es decir, aquel paciente que está en la misma categoría, es decir, puede estar en una categoría 3 y cae más de 5, estamos hablando de progresión. Pero si el paciente pasó de 3B a 4, por supuesto que también estamos hablando de una progresión. Pequeñas fluctuaciones del filtrado no necesariamente indican progresión. Es decir, no siempre cuando ustedes le piden una creatinina al paciente puede haber distintas fluctuaciones. Entonces tienen que seguirlas en el tiempo, en un periodo. Tienen que descartar factores potencialmente reversibles de una agudización. El paciente puede haber estado, es un crónico que se reagudiza. De repente uno tiene una uropatía, le vamos a pedir a ese paciente una ecografía para ver cómo está el urinario. Un paciente que estuvo con vómitos, con diarrea, tuvo una depresión de volumen, o está con una inestabilidad hemodinámica, o usó antiinflamatorios, o inhibidores del COX-2, o antibióticos nefrotóxicos, o fue sometido a un contraste radiológico por un estudio, o recibió fármacos del sistema renina-angiotensina, que ustedes saben que en una primera etapa disminuyen entre un 10 y un 30% el filtrado, pero que luego de esa etapa se estabiliza, y por eso los usamos, porque son nefroprotectores, pero disminuyen la fracción de filtración en forma aguda en un primer momento, y muchas veces eso hace que médicos que no están muy entrenados le ponen un IECA o un ARA y ven que le sube la creatinina, le cayó el filtrado y se lo cambian, y esto no debe ser así porque son nefroprotectores y a lo largo del tiempo ese filtrado se recupera. Hay que identificar entonces los factores de progresión, como saber cuál es la etiología y tratar todos aquellos factores modificables. Los pacientes de bajo riesgo los vamos a revisar con una periodicidad anual. Los pacientes que estratificamos en un riesgo moderado los vamos a ver cada 6 meses. Y los pacientes de riesgo alto o muy alto los vamos a ver cada 3, 4 veces, o 3, 4 o más veces al año. Por ejemplo, los pacientes que están ya en estadio 5 o 4 avanzado, previos al tratamiento de sustitución renal, a veces los tenemos que ver cada mes, mes y medio, cada 2 meses. Esto sería un esquema conceptual, rápidamente. Nosotros vamos a pesquisar entonces la enfermedad renal en aquellos pacientes que tienen grupos de riesgo mayores de 18 años, que ya dijimos cuál era.
y vamos a testear anualmente a estos pacientes, con una medición del filtrado glomerular estimado, con un cociente albúmina-creatinura y con otros marcadores de daño renal, con un seguimiento, porque puede tener una microhematuria, una proteinuria, o por imágenes, en el caso de los pacientes con riñones poliquísticos, o incluso con la biopsia renal. Si estos pacientes tienen un filtrado menor de 60 o tienen un cociente mayor de 30, vamos a tratar de descartar, como les dije, causas agudas y tratables, y en el caso que estén descartadas, las vamos a referir al nefrólogo. En pacientes estables vamos a continuar con esta valoración, al menos 2 veces en un tiempo no menor a 3 meses, para poder decir, bueno, este paciente tiene una enfermedad renal crónica porque durante 3 meses mantuvo este filtrado por debajo de 60. Vamos a medir la albuminuria, como les dije, en 2 o 3 muestras en un periodo mayor de 3 meses. Si esto es positivo, vamos a hablar de enfermedad renal crónica, o si también tuvo otros marcadores de daño renal, como hematuria o alteraciones en imágenes, o ya directamente tenemos la biopsia, esto se persiste mayor de 3 meses, vamos a tener una enfermedad renal crónica. Y una vez que definimos la enfermedad renal crónica, ya sea por el cociente, por el filtrado o por otros marcadores de daño renal, como les dice hoy, los vamos a estratificar. Y los pacientes entonces de grados leves o moderados, vamos a ver cuándo los vamos a monitorizar. Estos pacientes los puede monitorizar un clínico, generalmente hasta filtrados de 45, y si los pacientes tienen filtrados menores de 45 o tienen ya cocientes de microalbuminuria moderada o muy alta, deben ser derivados a un nefrólogo. ¿Cuándo vamos a derivar entonces al paciente en nefrología? Bueno, lo mismo que les repito acá, este cuadrito, todas estas causas, cuando hay un deterioro agudo de la función renal, una enfermedad renal crónica de causa desconocida, un filtrado menor de 45, una albuminuria significativa sostenida, la macro-microhematuria, una vez que descartamos causas urológicas, sobre todo si tiene una hematuria con dismorfismo o con cilindros hemáticos, vamos a descartar, entonces vamos a estar pensando ahí que estamos en presencia de una glomerulopatía. El paciente con una hipertensión no controlada, resistente, con 2 o 3 fármacos, incluidos entre ellos un diurético, cuando hay alteraciones del metabolismo óseo mineral asociados a esta enfermedad, como puede ser un aumento del fósforo, una caída del calcio, un aumento de la paratiroide o la presencia de calcificaciones vasculares, estos pacientes deben ser derivados y atendidos por fundamentalmente un nefrólogo, que en ese caso, en algunos casos debe ser un equipo, entre el nefrólogo, el nutricionista, a veces el diabetólogo. Cuando hay alteraciones persistentes del potasio sérico, los pacientes con nefrolitiasis recurrentes, cuando tienes enfermedades renales hereditarias, cuando hay una sospecha de una estenosis de la arteria renal, son situaciones puntuales en las cuales deberíamos derivar al paciente, el médico de atención primaria debería pedir la ayuda a un nefrólogo. ¿Y cuáles serían aquellas causas que en cualquier estadio, en cualquiera de ellos, no con menos o con más de 45 mililitros minuto? Bueno, cuando tenemos una hipertensión arterial refractaria, cuando tenemos una proteinuria mayor al medio gramo, a 1 gramo, cuando la proteinuria es progresiva y se acompaña o no de una hematuria persistente, cuando tenemos diabetes con un incremento de la proteinuria y sin nefropatía, cuando hay una hematuria macroscópica sin causa urológica, cuando tenemos un edema pulmonar recurrente con sospecha de estenosis de arteria renal, cuando hay una caída del filtrado mayor del 30% en 4 meses, sin una explicación aparente o con sospecha de una estenosis de la arteria renal, cuando tenemos una anemia inexplicada en los estadios precoces de 1 a 3, que generalmente la anemia se ve un poquito más adelante, cuando tenemos una PTH aumentada sin un déficit de vitamina D, nativa o no, y cuando hay alguna sospecha de causa genética o rara de enfermedad renal crónica. Es decir, en estos casos las vamos a remitir al nefrólogo independientemente del estadio o el grado de función renal que tiene. Esto no me voy a detener mucho, pero serían cuáles serían las intervenciones que haríamos en los estadios 1, 2 y 3A,
que fundamentalmente vamos a descartar o vamos a hacer el diagnóstico de la enfermedad. En los estadios 3B lo que vamos a tratar de detectar la progresión, de controlar los factores de riesgos asociados, vamos a empezar a ajustar los fármacos y lo vamos a empezar a vacunar al paciente contra el neumococo, la influenza, los hepatitis. Y vamos a empezar a tratar las complicaciones que van apareciendo ya con estos grados de caída de filtrado, como la anemia o los trastornos hidroelectrolíticos. En los estadios 4 ya vamos a estar haciendo, por supuesto, los ajustes de los fármacos, vamos a seguir tratando la anemia, los trastornos electrolíticos, y vamos a empezar a preparar al paciente para el tratamiento renal sustitutivo. Vamos a instruirlo al paciente en los distintos métodos que tenemos hoy, la diálisis, que puede ser la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, la posibilidad de un trasplante o un trasplante anticipado, o en aquellos casos que vamos a optar por un tratamiento paliativo, por negativa del paciente o por alguna situación especial, vamos a empezar a organizar el tratamiento paliativo. Por supuesto, vamos a tratar todas las complicaciones, como son las del metabolismo óseo mineral, la anemia, los trastornos hidroelectrolíticos y la acidosis. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones de la enfermedad renal? Que como yo les decía hoy, van apareciendo en las distintas etapas de esta enfermedad progresiva y son estas complicaciones las que muchas veces llevan a la muerte. Bueno, fundamentalmente la hipertensión arterial, que ustedes ven que se empieza a ver fundamentalmente a partir de un estadio 2 de enfermedad renal crónica, pero que se tiene una mayor prevalencia en los estadios 3A, 3B y menos de 30, claramente acá tiene una prevalencia muy alta. La anemia también, que se empieza a ver con filtrado menores de 60 en forma precoz, pero claramente lo van a ver en aquellos estadios 3B, 4 o 5. La presencia del hiperparatiroidismo, que también vamos a tratar de detectarlo precozmente, pero que su mayor prevalencia está en los estados de enfermedad renal crónica moderada o muy avanzada. Lo mismo el fósforo, que empieza a aumentar a medida que se deteriora el filtrado, el déficit de vitamina D, la acidosis, la hipoalbuminemia. Conclusiones, entonces, la enfermedad renal crónica en el adulto es una afección frecuente, constituye un importante problema de salud pública, la prevalencia sería entre el 9 y el 12% de la población mayor de 20 años. Recuerde que en Argentina se considera hoy que 1 de cada 8 pacientes tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Que la diabetes y la hipertensión arterial son las principales causas de enfermedad renal crónica, con una prevalencia en ellas de insuficiencia renal que alcanza cifras del 35-40%. Que la enfermedad renal crónica es habitualmente asintomática en los estadios 1, 2, incluso 3, 3A, y esto indica que es necesario pensar en ella y hay que detectarla precozmente. Que la enfermedad renal crónica es un factor de riesgo cardiovascular independiente y adictivo, con aumento de la comorbilidad cardiovascular a medida que avanza la enfermedad. Que es de vital importancia realizar la depresión precoz de los factores de riesgo con el fin de retrasar o prevenir la progresión a la insuficiencia renal terminal. La estrategia costo-efectiva óptima sería una pesquisa dirigida a poblaciones con una o más factores de riesgo de enfermedad renal crónica. Muchas gracias.